Ahora sí ya. Ahora sí ya, varón. Perdón, ¿quién sabe qué pasó? Ayer le hice una actualización al Zoom y yo creo que me movió todo. Ah, Pero bueno, Bueno. ya estamos. sí, mi hermano. Esperamos un rato para mis hermanos que se están conectando. Sí. Deja avisarles que ya pueden entrar. Por favor, mi hermano. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. Ujú. Ya nomás falta Natalie, de los que pusieron mensaje. No estaba mi hermano Juan Jesús, ahí está ya. Mi hermana Natalie y mi hermano Alejandro. Ujú. Ya entró mi hermanito. Falta mi hermana Natalie. ¿Cómo estamos, hermanos? Buenos días, hermanos. Buenos días, ¿cómo estamos todos? ¿Bien? Bien, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo va su familiar, hermana Isabel? Gracias a Dios, mi sobrina ya está mejor, hermano. Qué bueno, Pero se teme porque vaya a haber contagio en la demás familia. claro. Sí. Familia Juárez. Ahora sí damos gracias a Dios por su presencia. Pastor Agustín, buenos días. Qué Bien, milagro. gracias. Ya ve. ¿Todo bien? Sí, bien, Pastor Agustín. Qué bueno. Ahora sí, bien. Sí, Pastor Agustín, gracias. ¿Ya está ahí Natalie? No. Ya está ahí Natalie. Ahorita va a entrar. Ah, Está conectada. perdón. Ahí está Natalie. Ándale, Natalie, te estamos esperando. No te oigo nada. Tienes apagado. Hola, es que no me dejaba entrar, tuve que reiniciar mi teléfono, Ah, pero ya entré. Ya. bueno. Mi hermano Manuel va a entrar.
Buenos días, hermanos. Buenos días. Días. Pues vamos a darle gracias a Dios de que nos permite una vez más estar en su presencia, unidos como un cuerpo, como Él quiere, con esa pequeña iglesia que ha creado en cada uno de nosotros o en Villa de las Flores. Padre, te damos gracias por esta gran bendición que nos das, porque nos permitimos, aún con la pandemia, estar en una forma virtual delante de ti, Señor, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, y tú estás en medio de nosotros y te agradecemos esa presencia, Señor, a la cual con todo el respeto, con toda reverencia, nos acercamos a ti para recibir esa bendición en este día que es tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, sé tú con nosotros, sea tu Espíritu Santo, sea nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, con esa forma personal de enseñarnos. Cada uno tenemos diferente perspectiva de lo que hay en nuestra vida, de lo que sucede alrededor de nosotros, pero solamente en ti, Señor, podemos tomar esas decisiones correctas, esas decisiones que nos lleven a esas bendiciones tuyas, Señor, porque tu sabiduría no es como la del mundo, Señor, sino es agradable, es perfecta, que transforma el alma, que nos va transformando a cada uno, y necesitamos este día de todo eso, Señor. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia la derramas en cada uno de nosotros y podamos aprender de los labios de mi hermano Juan, Señor, porque lo has tomado como instrumento. Lo bendecimos en tu nombre, Señor, a mi hermano Juan, para que él pueda bendecirnos por medio de la palabra a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. A ti sea, Señor, la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. La bendición del Señor esté con todos ustedes, mis hermanos. Amén. Que nuestro Padre y Redentor y Salvador nos llene de alegría en este día que nos ha permitido un día más. Y le damos gracias a Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor. Así es, Señor. Pues vamos a empezar con este servicio que el Señor nos permite dar, mis hermanos. El tema que me tocó el día de hoy es ¿qué es la verdad? El hablar de la verdad no es hablar del significado de la verdad del mundo, porque el significado conforme al mundo piensa es así. En el diccionario es conformidad, juicio o principio dado o aceptado como cierto. Pero para nosotros como creyentes es conocer qué es la verdad. Eso hablando espiritualmente. Y la verdad está en las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, hermanos, el hablar de la verdad, bíblicamente aquí la podemos encontrar en la palabra de Dios. Mi texto base es Juan 18, 37 en su segunda parte al 38. Pero para poder comprender mejor lo que es este texto base, por favor me acompañan ahí mismo en Juan 18 desde el 28 hasta el versículo 38. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron
en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilatos: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, en la cruz. Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilatos le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Ojo aquí, mi hermanito. Respondió el Señor Jesús: tú dices que yo soy rey, pero para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y entonces dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Se hizo un silencio en ese momento, y cuando hubo dicho esto, salió Pilatos otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Había dicho. Dijo el Señor Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y añadió: y todo aquel que es la verdad oye mi voz. Cuando Pilatos le dijo a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Que todo aquel que es de la verdad oye la voz. Estaba la verdad enfrente de Pilatos. Estaba la verdad enfrente de él y no la conoció. ¿Por qué no la conoció? Porque no estaba, ¿sí? No todo aquel que es de la verdad oye la voz. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad nos está diciendo que es el Señor Jesucristo. Y él, como no tenía la verdad, no tenía al Señor Jesús, no conoció la verdad. En ese momento, cuando le preguntó él: ¿y qué es la verdad? Pues la verdad estaba enfrente de él, ¿sí? Estaba enfrente de él y no conocía la verdad, porque el mismo Señor Jesús le dice, y nos dice aquí: el que tiene la verdad y el que es de la verdad, oye mi voz. En ese momento aquí, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Y el Señor Jesucristo mismo nos lo dice. ¿Me pueden acompañar? Bueno, este capítulo y versículo ya todos lo conocemos. Juan 14:6. ¿Qué es lo que dice? El mismo Señor Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añade todavía el Señor Jesús: y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo en sí es la verdad misma. O sea, para comprenderlo bien, mis hermanos, Jesucristo es la verdad y es la verdad viva. Por eso, Pilatos, pues no supo que cuando le preguntó qué era la verdad, porque no tiene a Jesús en su corazón.
Y el Señor Jesús nos vuelve a decir, ¿sí? Y nos vuelve a hablar. Juan 8, versículo 31 en su segunda parte al 32, por favor, mis hermanos. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Les estaba hablando a los judíos, pero esta palabra también es para nosotros, porque dice a los judíos que habían creído en él. Nosotros creemos en él, en el Señor Jesús. Y dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conocieras la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, y si conocieras la verdad, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si conociéramos al Señor Jesucristo, que Él es la verdad, y esa verdad que es el Señor Jesucristo, nos hará libres, hermanos. Sí. Pero dice el Señor, si vosotros permanecieras en mi palabra, ¿sí? Serías mi discípulo, y conocerías la verdad, y la verdad os hará libres. Una pregunta. ¿Somos libres, hermanos? Amén. ¿Permanecemos en su palabra? Que es la palabra del Señor Jesucristo, que es la verdad. ¿Somos obedientes? El Señor Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Los guardamos? ¿Hacemos la voluntad de nuestro Señor y Dios? Es una pregunta para todos nosotros. El mismo Señor, ya lo vimos lo que decía el Señor. Todo aquel que es de la verdad, o sea que es de Cristo, oye mi voz. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesús? Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El que tiene a Jesucristo, mis hermanos, es de Él. Y el que no tiene al Señor Jesús, no es de Él. Pero vosotros, dice el Señor Jesús, porque no me oyes, no soy mis ovejas. ¿Le creemos al Señor Jesús? Otra pregunta. ¿Le creemos de todo lo que nos habla nuestro Señor en el Evangelio? En todo lo que es de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Le creemos todo lo que está pasando, que nos dice en su palabra, y los acontecimientos que están en estos momentos pasando en este mundo en el cual trae en jaque esta epidemia? ¿Le creemos todo lo que va a venir y todo lo que está sucediendo? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y lo leemos, y leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas y la revelación, el libro de las revelaciones, lo hemos leído, entendemos su palabra, la comprendemos. Son acontecimientos que vienen ahí. En Mateo 24 nos dice todo lo que va a venir. En Marcos 13, en este capítulo también nos habla el mismo Señor. En Lucas 21, al leerlo también nos explica lo que hay que hacer y lo que va a venir. Y no digamos en el libro de las revelaciones. Todos los sucesos que están pasando en este tiempo y en el futuro, ahí están escritos. Y todo esto va a pasar. Todo esto va a ser así.
¿Le creemos a la palabra? ¿Qué es la verdad? ¿Le creemos al Señor Jesucristo de lo que nos ha dicho? Hermanos, la verdad no se contradice. El Señor Jesucristo, que es la verdad, Él no se contradice. La mentira sí. ¿Por qué digo esto? Mire, Juan 8, versículo 42, en su segunda parte. Juan 8, 44, en su segunda parte. Dice así: Él ha sido homicida desde el principio. Está hablando de Satanás. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio, Satanás, el diablo, es un asesino y enemigo de la verdad. Para él la verdad no existe. Para él el mentir es algo tan normal, ¿sí? Que porque él es, ¿quién? El padre de mentira. Y ahí mismo, ¿no? En Juan 8, 45, ¿sí? ¿Qué nos dice? Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? ¿Y qué puede decir uno? No, yo sí le creo, mi hermano. Yo sí le creo. ¿Le creemos en verdad? ¿Cuántas familias estamos aquí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos estamos en el grupo? ¿Por qué no están aquí en este medio? ¿O se van a otro lado? ¿O no les interesa? ¿Le creemos la verdad? ¿Le creemos al Señor? Porque dice Él, porque yo digo la verdad, ¿no me crees? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede a todos nosotros? Deberíamos de estar ahorita unidos en esta relación. Deberíamos de estar en varones. ¿Cuántos estamos contados con esta mano así? Los que estamos. En damas. ¿Cuántas están? En reunión de oración, mis hermanos. ¿Cuántos debemos de estar unidos en esa reunión de oración para poder estar intercediendo por el pueblo de Dios, por la humanidad completa, por la iglesia? ¿A dónde estamos todos? Bendito sea Dios, yo alabo al Señor y glorifico su santo nombre, porque ustedes tienen en su corazón el sentir y estar en este momento escuchando la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos vuelve a decir en Juan 8, 47, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice el Señor. Esa palabra que es la verdad. Y nos vuelve a decir el Señor en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque de ellas hablan de mí. Y también nos vuelve a mostrar y decir en el 40, ¿o acaso no queréis tener la vida eterna? A veces cuando nos habla el Señor y nos dice, es algo duro, mis hermanos, yo lo sé. Y eso es para todos la iglesia. Esa es palabra universal. ¿O queremos que nos pase lo que le sucedió a Tomás? ¿Qué le pasó? Todos lo sabemos.
cuando él resucitó, nuestro Señor Jesús, le dijeron a Tomás, el Señor se presentó, estuvo aquí. ¿Y qué es lo que dijo Tomás? No, no creo. Hasta que no meta mi dedo en sus llagas, creeré. Hasta el mundo conoce esto que dicen, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y ese día, cuando estaban todos reunidos los apóstoles y se presentó el Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? Él les tiró sus manos y le dijo, tomad mis manos y meter tu dedo en mi llaga. ¿Y qué es lo que hizo Tomás? Tomás respondió, Dios mío, Señor mío y Dios mío. En ese momento estaba reconociendo quién era Jesús. Esperemos que eso pase para nosotros, así como le pasó a Tomás. No, mis hermanos, la palabra está escrita en este hermoso libro, en eso que es la verdad, que es el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comprenderla y entenderla y escudriñarla y meterlo a lo más profundo. Mi hermano ayer nos ponía un ejemplo, que a veces cuando no entendemos de la palabra, nada más andamos en la costa, en el mar, en la arena. Pero cuando nos comprendemos y nos metemos a la palabra, nos metemos al mar y sabemos cómo hacer las cosas, porque nos está hablando nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Él sabe y nos ha escogido desde un principio. En la palabra aquí, en Juan 17, que es ¿me acompañan por favor? Que es un capítulo en el cual el Señor ora por todos sus discípulos, ora por todos los que le han sido entregados. ¿Qué dice en el versículo 2 y versículo 7? Dice así, en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en el versículo 6 dice así, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, cuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Pero también lo dice el Señor, porque se acuerda de nosotros. En el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de quién, de aquellos, de los que nos dan ese mensaje, que gracias a los que oraron por nosotros, porque han orado por nosotros para llegar a los pies de Jesucristo, para llegar y poder reconocer que Él es nuestro Señor y Dios y Salvador. Jesucristo es la dádiva del amor de Dios al mundo. ¿Por qué lo digo? Juan 3:16, ¿qué dice? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que crean sean salvos, que no se pierdan. Y los creyentes son la dádiva de amor del Padre a su Hijo Jesucristo. Qué hermoso es esto, que el Señor Cristo mismo, que encomienda al creyente, al Padre, para que lo guarde del mal, lo dice en este capítulo 17. Ruego por ellos porque los apartes del mal. Así que la seguridad del creyente descansa en quien, en la fidelidad del Padre a su Hijo Señor Jesucristo. Esa es la verdad que nos está hablando. Hermanos, tenemos que escuchar la voz de la verdad que es el Señor Jesús. ¿Cómo? En la palabra nos enseña.
La misma palabra nos enseña. ¿Me pueden acompañar en el Salmos 25, 4 al 5, por favor? Ahí nos muestra el Señor. Qué hermoso es cuando el Señor nos muestra en su palabra lo que tenemos que hacer. Dice así en el versículo, en el capítulo 25, del 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? El camino. Muéstrame, Señor, tus caminos. Encamíname tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Lo que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando hay salvación, tenemos vida eterna. Palabras del Señor, ¿sí?, que ha dicho el salmista David aquí en este capítulo, ¿sí? Hermanos, tenemos que prepararnos para el día en que Dios nos llame y encontrarnos con Dios y estar en su presencia. Ya lo habíamos hablado, ¿sí?, el jueves en varones, que debemos estar santificados, puros, apartados del mal, ser santos como Dios es santo, 3 veces santo. Todas las decisiones, perdón, que hicimos ante los ojos de Dios son para bien o para mal, conforme al libre albedrío que nos dio Dios. Pero todos debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados al Señor. Y lo que hicimos, y pedirle perdón a Dios. Y a los que hicimos mal, a los que ofendimos, pedirles también perdón. Porque no podemos seguir siendo iguales. Debemos hacer un cambio en nosotros mismos, hacia Dios primeramente y a su Hijo el Señor Jesucristo, y hacerle caso al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Señor nos da su respuesta en la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. No hay cosa que no nos diga el Señor en su palabra. Siempre está aquí las respuestas en este hermoso libro. Segunda de Timoteo 2:15. Procura, dice el Señor, perdone, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado, como obreros que no tienen que avergonzarse, que usa bien la palabra de ¿qué? La palabra de verdad. Debemos de presentarnos ante Dios aprobados, hermanos, y presentarnos con Dios en oración, con mansedumbre, con un corazón humilde y con un corazón contrito. En la Biblia, que es el pensamiento de Dios, nos muestra lo que tenemos que hacer. Nada más es que tenemos que meternos en ella, tenemos que leerla, y no solamente leerla, sino escudriñar su palabra. Esto lo podemos encontrar
en Salmo 51. Este Salmo 51, en su encabezado, ustedes verán que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este Salmo 51, hermanos, nos indica los pasos a seguir del santo que se ha desviado, que ha pecado o que hemos pecado y nos hemos olvidado de Dios y que regresa a la comunión con Dios y al servicio completo del Señor, a los pasos que son los siguientes. 1. El pecado es totalmente juzgado. Y esto lo vemos en el versículo del 1 al 6, en el capítulo 51. ¿Sí? ¿Qué nos dice así en los versículos del 1 al 6 de este capítulo? Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido forjado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es que lo estamos pidiendo al Señor en oración. ¿Quién hará como lo dice? ¿Quién hará limpio al inmundo de todas nuestras rebeliones? Solamente Dios, hermanos. Solamente Dios. ¿Y qué es hacer? Reconocer uno mismo nuestras rebeliones, nuestro pecado. Y todo esto es para que seamos justificados en las palabras de nuestro Dios cuando fuésemos juzgados. Y nos da todavía sabiduría para reconocer y arrepentirnos y pedirle a Dios con todo nuestro corazón, con un verdadero arrepentimiento, pedirle a Dios y pedirle perdón a los que hemos ofendido. Número 2, el perdón y la purificación por medio de la sangre. Esto nos lo dice en el versículo 7, en su primera parte. Purifícame con hisopos y seré limpio. En las ceremonias anteriores en el Antiguo Testamento, cuando se hacía solamente todos esos sacrificios del holocausto, son las cosas que debían de venir en estos días, que fuimos nosotros, no con animales, ni con becerros, ni nada de eso, sino con la sangre de Cristo que derramó en la cruz, que nos limpió de todo pecado y de toda iniquidad. Punto número 3. ¿Sí? El limpiamiento.
Eso nos lo dice en el versículo 7, ahí mismo, en su segunda parte, al versículo 10. Y dice así: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santificado, puro, con un espíritu recto. ¿Qué nos dice en Juan 13, del 4 al 10? Aquí en este capítulo, en el Juan 13, es el lavamiento de los pies que el Señor Jesucristo les hacía a sus discípulos. ¿Sí? Es del versículo 4 al 10. Y se le dice así, y en su cabezado dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió y le dijo: el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies, pues el que todo porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos. ¿Todos estamos limpios, mis hermanos? Sí, estamos limpios. Ese es el lavamiento de pies, lo que hizo el Señor Jesús. Hay que estar puros, apartados de mal, para que tengamos ese lavamiento en el cual el Señor nos dice que estemos santificados, puros, y caminar con un espíritu recto. 4. La plenitud del espíritu de gozo y poder. Esto es en el versículo 11 y 12. Y dice así: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu sobre mí me sustente. Porque el Señor, lo que nos dice aquí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos esa grandeza de poderle pedir, esa bendición de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder caminar conforme Él nos guíe. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, en el cual allí hay libertad.
Punto número 5. El servicio. Que nos habla en el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que antes que nos habíamos apartado del servicio del Señor, que antes nos habíamos olvidado de Él, que antes ya no nos interesaba. Ahora hemos sido obedientes, regresamos al servicio, ¿sí? Y hablarles de la palabra a todos y cada uno, decirle de todas las maravillas que ha hecho el Señor. Y llegar y decir, hermano, quiero el servicio, o denme el servicio que ustedes crean conveniente que yo puedo ocupar. Evangelizar, ser maestro, ser ujier, alabar al Señor en su alabanza, dentro y fuera de la iglesia. Esa es la integración. Cuando uno regresa al Señor y pedirle al que está, sí, encargado de esa iglesia, que es mi hermano Agustín, y decirle, en el nombre de Cristo Jesús vengo, hermano, al servicio que un día dejé, al servicio en el cual abandoné un día, pero ahora vengo con un corazón contrito a tomarlo, porque conozco que hay un Dios verdadero, que un Dios que habla la verdad, porque no hay en él ninguna mentira. Punto número 6, la adoración. Y eso nos habla del versículo 14 al 17. Y dice así, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantaré en mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Es de adoración al Señor. A los que nos has puesto en ese lugar debemos de reintegrarnos y poderle alabar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser a nuestro Dios Todopoderoso. Porque tú no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Aquí hago un paréntesis. Mire lo que dice el Señor. ¿Sí? No quiere holocaustos. Me acompañan, por favor, a Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 8, mi hermano, por favor. Isaías 1, del 2 al 8. Dice así, oír cielos, escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y a ellos se rebelaron contra mí. Esto le está hablando al pueblo de Dios, a los judíos. Pero esto lo que nos está hablando y los que nos los va a decir, no es lo que quiere el Señor para en estos tiempos nosotros. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende mi pueblo y no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos,
hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a su ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Queda la hija de Sión como enramada, en viña y como en cabaña, en melonar como ciudad asolada. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dice en el versículo desde el 10 al 14? Nos dice así: príncipes de Sodoma. Fíjense de a quién los compara, príncipes de Somoda, oír las palabras de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Palabra dura a su pueblo. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. No son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Qué duro le habla al pueblo. Qué duro nos habla. Y estas palabras no son solamente para el pueblo de Dios. Dios no quiere que pase esto a nosotros en estos tiempos, mis hermanos. Que no seamos iguales que el pueblo de Israel. Deuteronomio 32, del 4 al 6. Engrandecer a nuestro Dios. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin embargo iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis al Señor tu Dios? Pueblo loco, ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? El que te hizo y te estableció. Versículo 18. De ahí mismo. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál es su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo
con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Vean cómo nos veía el Señor en ese tiempo. Versículo 28. Porque son nación privada de consejos. No hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Palabra del Señor a su pueblo. El mismo Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos, que oiga. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Y no solamente para el pueblo de Israel, es para el pueblo de nosotros. Cuando nosotros venimos en adoración, en reverencia al Todopoderoso, al Omnipotente, quiere que tú le ames, quiere que le entregues tu corazón, quiere que le seas fiel como Él es fiel. Él quiere que todo todo tu ser bendiga su santo nombre. Que no olvidemos que tenemos un Dios bueno y misericordioso. Que caminemos en rectitud como Él quiere que sea. Y quiere que seamos santos como Él es santo. Él quiere que lo amemos. Porque al amar a Dios habrá paz y nos irá bien a todos y a cada uno de nosotros. Él quiere, como lo dice en Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiado y vivirá tranquilo, sin temor de mal. ¿Cuántas promesas el Señor nos da? Él es bueno. Él es un Dios admirable. Él es el Dios de verdad. Tantas cosas que nos habla el Señor, que nos sigue diciendo que la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesús. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad, hermanos, que nosotros debemos caminar en la verdad, en Cristo Jesús. No olvidemos lo que hizo el Señor Jesús. Él, siendo obediente ante la palabra del Señor nuestro Dios, fue a la cruz y se llevó todos nuestros pecados e iniquidades. Y con su preciosa sangre derramada nos limpió de toda iniquidad. Él es la verdad. Él es la roca. Él es nuestra salvación. Seguir en los caminos de la verdad, que es Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Padre bendito y Señor Dios, yo te doy las gracias, Señor, por estas palabras tuyas, por hacernos conocer verdaderamente quién eres tú,
Que no nos olvidemos que existe un Dios. Que no nos olvidemos que envió a su Hijo unigénito a este mundo para dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Que no nos olvidemos que el Hijo de Dios dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu de verdad. Yo te alabo y te bendigo, Padre mío, y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús por estas palabras que tú nos has dado, Señor, que es primeramente para mí y para todos mis hermanos que la han escuchado. Yo te pido y te ruego, Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos y a su familia y a sus hijos, son todos. Que los bendiga, Señor. Y que estas palabras tuyas, Señor, nos hagan cambiar. Que ya no queremos ser iguales. Que haya un cambio en nosotros. Te lo pedimos, Padre. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Esta es la palabra del Señor. ¿Algún comentario, mis hermanos? Yo creo que la pregunta sería, varón, ¿realmente conocemos la verdad? ¿Realmente somos libres? ¿O todavía en nuestro caminar, todavía hay obstáculos en nuestra vida que nos impiden, por nuestros razonamientos, conocer la verdadera verdad en nuestra vida? Yo creo que es un tema que nos va a hacer reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Qué tanto conozco de la verdad? ¿Qué tanto soy libre? ¿Qué tanto obedezco al Señor? Y bueno, es un tema como la salvación, es personal, que cada uno se va a tener que responder, ¿sí? Como decías, en algún momento esos tiempos están cercanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Así es, mi ¿Nos hermano. estamos basando en la verdad o nos está engañando el enemigo o nosotros mismos nos estamos engañando al decir que somos cristianos y no andamos en el camino, en la verdad, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así Entonces, es una reflexión para cada quien, yo creo. O no sé qué opinen los demás hermanos. Siempre hago esta pregunta, que opinen, que en algún momento dudas o algo que quede, pues lo podamos comentar para poder seguir escudriñando nosotros la palabra, pero el hablar de nosotros no nada más soy yo, mi hermano Juan o los varones, sino todos, o sea, todos tenemos que escudriñar la palabra. Todos tenemos, ayer veíamos que es necesario en estas pruebas que estamos teniendo en estos tiempos, de qué tanto el cristiano está tomando el alimento para fortalecerse en estos tiempos. ¿Qué tanto está ligada a la iglesia? Aunque sea en una forma virtual. Y lo más importante, ¿qué tanto está tu corazón cerca de Jesucristo? Porque, como dice la palabra, con sus labios me honran. Sí, dicen muchas cosas, sí, pero su corazón. está muy lejos, ¿no? Así es. Son distancias que se pueden acortar o se pueden alargar, depende del pensamiento de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas de la palabra y a veces pues llegamos como a contender, pero no.
O sea, la palabra dice que debemos de guardar el vínculo de la paz. Tanto respeto la opinión de mis hermanos como yo les pido que ellos respeten mi opinión acerca de la palabra. Y así lo dice, tomen lo bueno, desechen lo malo, y cada uno va a ir aprendiendo de acuerdo a lo que va escudriñando y estudiando en la palabra de Dios. Entonces, pues es una palabra de reflexión para nuestra vida y debemos de valorarla cada uno de nosotros. No sé si alguien quiere opinar otra cosa o comentar. ¿O todo está bien, mi hermano Javier? Sí, mi hermano. Sí, es una pregunta, hermano. Al principio nos leyó sobre en el texto cuando el Señor Jesús está delante de Pilato y Pilato le pregunta al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos definir la verdad? La verdad, como está ahí, Pilatos la tenía enfrente. Ni modo que el Señor Jesús no le dijo, yo soy la verdad. O sea, tenía la verdad ahí, pero como no tenía la verdad en él, que es el Señor Jesús, pues no lo conoció. Cuando nosotros conocemos la verdad, es porque conocemos al Señor Jesús, que es la verdad. Todo aquel que conoce la verdad, conoce a Jesús. Todo aquel que sigue al Señor Jesús. El mismo Señor Jesús dice, el buen pastor, ¿sí? Conoce a sus ovejas. Y mis ovejas me oyen y me siguen. Pero aquel que no, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado a muchas personas, ¿sí? Y cuando queremos hablarles de la palabra de Dios y les hablamos de Jesucristo, ¿qué es lo que hacen? Nos rechazan, no quieren saber nada del Evangelio, dicen que no. ¿Por qué? Porque tienen la palabra en su boca de Jesús, pero no tienen la verdad, no conocen a Jesús realmente. ¿Cuánto tiempo pasó a nosotros así, que nos hablaban de la palabra del Evangelio y lo rechazábamos? Así también el mundo rechaza al Señor Jesús porque no conoce la verdad. En ese momento Poncio Pilatos dijo, ¿qué es la verdad? Porque no lo conocía, pues no lo tomó en cuenta. Así muchos, el Señor Jesús es la verdad en sí misma. Sí, Aquel que conoce la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? A ver, Javier, yo creo que la verdad es el discernimiento entre el bien y el mal. En algún momento en el pasaje donde nos comenta mi hermano Juan que llevaron a Jesús ante Pilato, pues Pilato en algún momento recibió quejas de Jesucristo, recibió de que él estaba haciendo algo equivocado o algo malo. Entonces dice que estuvo ante Jesucristo. Dice que él no halló nada de culpabilidad en él. Yo creo que Dios nos da discernimiento a cada uno de nosotros entre el bien y el mal. Y nosotros, ante la luz de Jesucristo, ante la verdad que hemos recibido, pues Dios va cambiando con el poder de su palabra ese discernimiento. Porque quizás antes nos basábamos nosotros en nuestros propios juicios, en nuestros propios razonamientos. Pero hoy ante la luz, ante la verdad, que dice que la verdad purifica, la verdad es clara, pues nos damos cuenta que nuestros pensamientos están equivocados. Nuestros pensamientos no son lo correcto o no llevan la justicia que lleva Dios. Entonces, ese conocimiento de la verdad nos ha llevado a tener sabiduría, nos ha llevado a cada uno de nosotros a transformar nuestra vida.
hacer cambios en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestra esposa, con muchos pensamientos que fuimos adquiriendo del mundo. Entonces, Dios, la verdad, nos da un discernimiento ya espiritual que nos hace caminar por ese camino, por esa verdad. Y a veces lo razonamos y a veces comprendemos la palabra de Dios y decimos, sí, Dios tiene razón, es lo correcto, porque nos lleva a vivir en un mundo de esperanza, en un mundo de en algún momento de paz en nuestro corazón. Por eso ayer leíamos, ¿no? El que oye mi palabra, pues vivirá tranquilo, vivirá en paz. Entonces, yo creo que ese discernimiento que nos da el Señor, pues nos dice, este es el camino que debo de seguir. Y si Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino y la verdad, pues debemos de comprender esa verdad, porque si no estamos poniendo en duda la palabra de Dios. O sea, si Jesucristo dice, yo soy la verdad, pues sí. Yo como creyente, como cristiano, ok, Jesucristo es la verdad. Y Él, con el poder que tiene por ser hijo de Dios, por ser mismo Dios, me va a transformar. ¿Sí? Y por eso en las necesidades de todos los humanos, pues Dios está ahí para cuando lo busquemos. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el conocimiento y transforma nuestra vida. Pero si estamos dudando, ¿cómo vamos a saber quién es la verdad? ¿Cómo vamos a guiarnos? Pues es tu misma vida, tu misma transformación. Estás en paz con Él, decía mi hermano, conocemos realmente la verdad, o todavía dudamos en qué camino estamos, todavía dudamos quién es Jesucristo, todavía dudamos quién es Dios. No, tenemos que tener una convicción firme. Si Jesucristo nos muestra que Él es la verdad, bueno, al menos en mi vida, he visto muchos milagros, muchas maravillas, mucha transformación de mi vida, de mi ser. Entonces digo, no, pues esta es la verdad, esto es lo que en algún momento yo andaba buscando. Creo que ya lo saben, en algún momento de mi vida yo decía, ay, yo estoy en paz, ya tengo todo. Tengo mis hijas, tengo un departamento, están estudiando, tengo un buen trabajo, trabajo tiempo extra, saco el dinero que quiero, todo. Y un día me pregunté y le dije a Norma, ¿sabes qué me falta? Me falta Dios. ¿Pero qué Dios será? Entonces tuve compañeros mormones, asistía a iglesias adventistas y todo, la iglesia católica, decía, no, este no es el Dios que yo ando buscando. Y en una necesidad mía, Dios se presentó, Jesucristo, y me decía, yo soy el camino y la verdad. Y Él fue el que transformó mi vida. A menos que no estemos a gusto con la vida que llevamos, pues a lo mejor aparece esto. Esto es personalmente lo que yo comparto con ustedes. No sé si alguien más quiere opinar de cómo podemos saber quién es la verdad o cómo distinguir qué es la verdad. ¿Alguien quiere opinar? Mi hermana, es que la pregunta era, ¿qué es la verdad y qué no es la verdad? O sea, simplemente distinguir. Yo no niego que Jesús sea la verdad. Yo lo que estoy preguntando es, ¿qué es la verdad? ¿Cómo lo podemos definir? Pues Jesucristo puede ser una definición, opino yo. Hermano Juan, hermano Manuel, ¿qué opinan? ¿sí? Mujeres. Pues para mí es Cristo. No. Yo. Natalie. Yo. Tú, Natalie. Bueno. Mire, bueno, ahorita busqué en internet la definición de verdad y en lo que dice en el diccionario dice que es la coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere o a la fidelidad de una idea. Realmente pues ni le entendí nada de eso, ¿no? Porque no, realmente como
como tal un significado, ¿no? Pero Claro, nosotros como cristianos conocemos que la verdad es Jesucristo y que todo lo que dice Jesucristo es ha sido verdadero fiel. y lo que el mundo es mentira, ¿no? Así como Sí. cristianos ya empezamos a discernir que entonces si Jesucristo dice que lo busquemos, que seamos buenos con el prójimo, que no matemos, que no hurtemos, entonces eso quiere decir que es la verdad, ¿no? Más el mundo que dice que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Entonces eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que la verdad simplemente es Jesucristo. Y Jesucristo, eso se hace, porque si no se hace, entonces es mentira. Yo lo veo así. Bueno, yo creo que le voy a seguir preguntando a Natalie, porque aunque no lo comprende, pues yo creo que nos da una buena definición de lo que es la verdad, ¿no? Claro. Bueno, ella también en una forma muy personal lo entiende así. A ver, mujeres, ahora sí les tocó a ustedes. Daisy, hermana Isabel, Karen, que veo ahí, a mi hermana Leti. ¿Qué opinión tienen para ustedes? ¿Qué es la verdad? Pastor, yo también entiendo, así como dice la palabra, que la verdad es Dios. Y una definición sería como dar testimonio de nuestra fidelidad, de nuestra honestidad, de cómo vivimos nosotros aquí, para que también seamos parte de la verdad de Dios. Qué bueno. Eso es como yo lo entiendo también. Sí. O sea, somos parte de esa verdad. Sí. Sí, porque hay una comunión, hay una relación. Sí, varón. Pudiéramos decir que la verdad es honestidad, fidelidad y veracidad. Y sabemos que desde el primer punto hasta el último punto de la Biblia, todo es veraz. Todo es veraz. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Y ahí está toda la veracidad. Entendemos que Dios es bueno y Él no puede mentir. La palabra lo dice, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De modo tal que si Dios habla pura verdad, Jesucristo, que fue enviado a la tierra, Hijo de Dios, habla pura verdad y siempre habló la verdad. Entonces es la cuestión de veracidad, de fidelidad. Lo que Dios habló, lo hablaba Jesucristo. Y a eso vino. A decirle a judíos, a griegos, a todos los gentiles y a los creyentes quién era Él. Y no lo decía por soberbia, sino sabía de dónde venía, quién era, a qué venía y a qué iba a regresar Jesucristo. Lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo tal que en consecuencia, Él siempre fue veraz. Y hablamos de la verdad como una cuestión veraz, una veracidad, una fidelidad. Y Jesucristo siempre lo fue, desde que se gestó hasta que murió en la cruz. Siempre fue veraz. Fue veraz y por los siglos de los siglos sigue siendo veraz. Esa es nuestra aportación, pastor. Sí, y en ese momento yo creo que Jesucristo vino a hablar las palabras del Padre. Así es. En esa obediencia. Y nosotros deberíamos de ser así, hablar la verdad en esa obediencia hacia Jesucristo, porque Él es nuestra cabeza. Y si ese es el camino, porque Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros deberíamos seguir sus pisadas, sus huellas, porque nosotros somos reflejo de Jesucristo. O sea, el hablar de Jesucristo es una doctrina de tantas que hay en la Biblia, ¿no? O sea, hablar de los ángeles, hablar de muchas cosas, desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, es una doctrina que estamos aprendiendo. ¿Alguien más? Daisy, Juan Jesús, ¿quieren opinar? Hermana Isabel, ¿quiere opinar?
familia Valdés Méndez, ¿gusta opinar o no? ¿No? Pues no sé, hermano Juan, ¿algo más que quieras preguntar? No, o mi hermano, preguntar? ya dale gracias a Dios si no hay más preguntas. Sí, nomás pregunto a Dale Javier, gracias. ¿sí quedó más o menos contestada o no te contestamos la pregunta? Sí, O más o menos sí, de sí, un sí requisito. lo que dijo el hermano Manuel me pareció muy correcto. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba pensando cuando la escena, pensando en la escena en la que está Pilato y está el Señor Jesús, y y Pilato le pregunta qué es la verdad. En ese momento Pilato, él creía en el imperio Claro, romano. sí, tenía otros Para él, pensamientos. el centro de todo era Roma. Entonces, sin embargo, el imperio romano era real, Claro, no era una mentira. Era un gobierno real. No podemos decir que era mentira. no, de acuerdo. Entonces, cuando le hace la pregunta Pilato al Señor Jesús, le dice, yo soy la verdad. Yo entiendo que el Señor Jesús es la verdad, eso me queda claro. Ajá, Eso no tengo yo duda. sí, sí. Lo que yo trataba de entender ¿Cómo Pilato a qué se descubrió esa refería verdad? o por qué yo entiendo que el Señor Jesús es la verdad personificada, pero sobre todo porque Él, todo lo que dice es veraz, es fidedigno, es fiel, todas las afirmaciones que hace son fieles a la palabra del Señor. Sin embargo, no podemos negar la realidad que existe del mundo. Claro, a ver, No mira, podemos negar todo lo que había en su momento cuando estaba el Señor Jesús. Entonces, eso también es una verdad, es un mundo real. sí. Ahora, yo lo Entonces, ajá, volteo. era enfocado en eso. Sí, mira, ahora yo lo volteo. Yo sé qué problemática pudo tener Pilato en que Jesucristo le dijera, yo soy la verdad. Como tú dices, él estaba en un mundo real, Pilato, ¿sí? Y Jesús le estaba hablando quizás en un mundo espiritual. Y es lo que sucede muchas veces con nosotros, ¿no? Que a veces entra esa duda, porque Dios nos habla y Jesucristo y el Espíritu Santo nos habla de un mundo espiritual que también existe. No lo podemos negar, también existe. Y el conflicto que crea en nosotros el entender el mundo terrenal con el mundo espiritual son conflictos que nos llevan. Pero estando Jesucristo ahí nos lleva a la verdad. Y fue lo que sucedió con Pilato. Pilato vivía a él le interesaba el imperio, como tú dices, le interesaba el poderío romano y por eso estaba en esa posición. Pero cuando tiene un encuentro con Jesucristo y le dice Jesucristo, yo soy la verdad, ¿qué pudo haber pasado en su mente que no encontró cosa mala en él? O sea, no podemos a veces nosotros discernir o ver cuando Jesucristo tiene un encuentro con nosotros, en tu vida, en mi vida, en la vida de mis hermanos, en cualquier situación. Dice que ante cualquier necesidad, siempre Jesucristo va a estar ahí, para que nosotros podamos clamarle, podamos llamarle, podamos suplicarle, podamos hacer mil cosas. Pero Dios siempre va a estar en nuestra necesidad ahí. A lo mejor Pilato tenía esa necesidad de saber quién era la verdad cuando se lo cuestionó. Sí, él mismo se lo cuestionó a Jesucristo y Jesucristo le dijo, yo soy la verdad. ¿Qué habrá pasado? No me alcanzo a imaginar esa escena.
donde Dios dice, yo soy la verdad. Y ante un mundo de ideas, situaciones terrenales que traía Pilato, él lo comprendió. Él lo comprendió y hasta se lavó las manos para decir, yo aquí mejor ni me meto. Entonces, bueno, creo que quedó ya subsanada la pregunta y con la cooperación Sí, de nada mis... más para terminar, hermano, el mundo real, perdón, el mundo material y el mundo espiritual no se contradicen, son dos realidades. Ajá, No podemos negar una de la otra. claro. Y yo creo que la verdad, cuando el Señor Jesús da la profecía al profeta Daniel, él está hablando la verdad, de que iba a surgir un imperio real. Y también era verdad eso. Claro. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo cuál va a ser el destino de ese imperio. Sí. Y le está diciendo a Pilato que en ese momento, bueno, el Señor Jesús ya había hablado, el Señor ya había hablado de Babilonia, el Roma, los persas, una serie de imperios que eran realidad, fueron una realidad, no podemos negar esa realidad. Entonces, pero el Señor Jesús, su palabra va a prevalecer por sobre todo lo que está sucediendo en este mundo material físico, Sí. que también es real. Sí, bueno. Bueno. Entonces. ¿Puedo decir algo? Sí, hermana, adelante. Adelante, hermana. Antes que se me olvide, que para que recuerden que la próxima semana, sí, eso, y lo de la verdad. Bueno, lo de la verdad, yo creo que, como dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces eso es la verdad, es la palabra de Dios. Amén. Las cosas materiales son temporales, pero Dios es su palabra, eso es verdad, porque permanece para siempre. Y también los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Claro. Eso es la verdad, porque todo el resto es temporal. Sí. Por lo que es fuera de la palabra de Dios, son cosas temporales. Entonces Así no es, son hermana. verdad. La palabra de Dios, que es Jesucristo en carne, es la verdad. Así es, hermana. Nomás podría repetir Absoluta. lo Es que lo que- dijo al principio. Amén. ¿Podría repetir lo que dijo al principio, antes de la verdad, porque se cortó su voz? Que recordemos que la próxima semana es la cena del Señor, es que después se nos olvida a todos, Ok, sí, muchas para gracias. que estemos preparados para la cena del Señor. Ok, hermano Juan, ahí lo apuntas, por favor. Sí, mi hermano. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente, Dios, en la tarde, a las 5. Voy a mandar de vuelta toda el lead y el código, porque digo, ayer hice una actualización y yo creo que por eso no podíamos entrar. Entonces voy a rehacer todo para volvérselos a mandar. Y primeramente, Perfecto. Dios, nos vemos en la tarde. Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones a todos, hermanos. Saludos a la hermanita Norma. De tu parte, hermana, muchas gracias. Bendiciones a Dios los todos. bendiga. Bendiciones. Bendiciones. ¿El qué? Ahí.